con la directivo de la comunidad campesina. Mi estimado. Bien, señores directivos de nuestra gloriosa y combativa comunidad campesina Miramar de Chayán, señores comuneros, comuneras presentes, representantes de las diferentes instituciones de base de nuestra comunidad, autoridades acá presentes, con el respeto que se merecen, tengan buenos días. Como es de conocimiento, en la última asamblea se pronunció la visita del doctor Víctor Raúl Cárdenas González como especialista en comunidades campesinas a nivel nacional e internacional. Pues él le hizo la invitación por medio del Tribunal Comunal y justamente hoy día el que habla llegó a Piura para trasladarlo acá en la movilidad de la comunidad, y aquí lo tenemos presente, a quien pongo ante ustedes, le hago la presentación al señor doctor Víctor Raúl Cárdenas, que lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, muy buenas tardes con todos los presentes. Agradecer a la Junta Directiva y reiterarles las disculpas del caso. Un tema mi vuelo estaba programado para las 8 de la mañana, pero este tema del nuevo aeropuerto, etcétera, nos ha complicado. Retrasaron el vuelo cerca de las 9 y recién a esa hora he salido, y bueno, también hubo problemas en el tema del aterrizaje, ¿no? Sin embargo, estamos aquí, así que les agradezco en primer lugar por la gestión y por la invitación al señor Leonardo, a Mitzi, que creo que no está también por acá. Y bueno, quisiera avanzar más que todo con los temas que hemos acordado para el día de hoy, a fin de que podamos pues, terminar los puntos que se han establecido, ¿no? Entonces, ustedes están trabajando actualmente, que es el tema con la actualización del Estatuto Comunal. ¿Estamos? Creo que hay una comisión que ha estado elaborando, está avanzando. Lo que quisiera consultarles es lo siguiente. ¿Alguien tiene noción de qué es un estatuto comunal? ¿Cuál es la naturaleza jurídica y qué importancia tiene dentro de una comunidad campesina? ¿Por ahí? ¿Alguien? Bueno, miren, para empezar a hablar de las comunidades campesinas, primero hay que plantear una cuestión importante, necesaria y urgente en nuestra realidad actual, que es el tema de que en una comunidad campesina lo que vamos a encontrar es un régimen comunal. No vamos a encontrar propiedad privada. ¿Y dónde radica la importancia y la necesidad de que no solo el Estado, sino en general la sociedad en el Perú proteja la propiedad comunal? Básicamente radica en lo siguiente. Este concepto, esta categoría jurídica de propiedad comunal, viene de un antecedente histórico, que son las primeras poblaciones en el Perú, ¿no? Luego llegan los españoles e introducen la propiedad privada. Antes de que llegaran los españoles no había propiedad privada, ¿no? Por eso que vamos a encontrar comunidades aquí en Piura y en gran parte del Perú que tienen incluso títulos ancestrales o virreinales reconocidos todavía pues en la época colonial. Luego las comunidades han ido evolucionando. Actualmente las conocemos como comunidades campesinas y nativas, que es una categoría introducida por el gobierno militar de Velasco, ¿no? Sin embargo, antes eran llamadas comunidades indígenas, y mucho más antes eran llamadas comunas de indios, y mucho más antes eran llamadas, en este caso, vienen desde los años. ¿Estamos? Entonces, a lo largo de la vida, tanto republicana, colonial, virreinal, e incluso previrreinal, las comunidades campesinas han pasado por una serie de procesos económicos, sociales, políticos, jurídicos, etc. Sin embargo, todos los procesos que han atravesado las comunidades campesinas, sobre todo en la época republicana, ha sido un proceso de larga lucha, sobre todo en cuanto a su reconocimiento de su personería jurídica, la defensa de su propiedad comunal y sobre todo los recursos naturales que existen dentro del territorio de la comunidad campesina. A lo largo del Perú existen más de 10.000 comunidades campesinas nativas y ribereñas. Y dentro de esas 10.000 comunidades campesinas nativas y ribereñas existe la mayor cantidad de recursos naturales dentro de ese territorio. Y ahí viene la pregunta, ¿qué derecho tienen las comunidades sobre esos recursos naturales? ¿Existe algún derecho? Como comunidad campesina yo puedo exigir el derecho sobre los recursos naturales. ¿Tengo derecho a beneficiarme en caso se explote ese recurso natural? ¿Tengo derecho a recibir una indemnización? Como comunidad campesina no.
Pero como descendiente de un pueblo originario, sí, cambia el escenario, ¿no? Una cosa es comunidad campesina, es una categoría jurídica creada en el gobierno militar de Velasco, es una categoría jurídica del derecho peruano interno. En cambio, hoy viene otra categoría de pueblos originarios, que es una categoría del Convenio 169 y que el Perú lo ha aprobado, lo ha ratificado, etc., ¿no? Entonces, muchas comunidades, dentro de su estatuto comunal, adoptan, incorporan esta categoría de llamarse descendientes de pueblos originarios. Ciertamente, la mayoría de las comunidades campesinas venimos de ese proceso. Algunas todavía mantenemos las manifestaciones culturales. Por ejemplo, una manifestación cultural evidente de las comunidades campesinas, ¿cuál es? El idioma quechua. Acá lo practican, ¿no? Ya no. Ahí va desapareciendo, ¿no? Pero en mayor medida, por ejemplo, en las comunidades campesinas de los Andes, vamos a ver que sí lo practican, son bilingües, hablan español y quechua. Entonces, eso es una característica. Pero no solo eso, hay otras manifestaciones sociales, económicas, políticas, ¿no? Pero lo más importante es que yo me autoidentifique, me autoperciba como descendiente de pueblos. Entonces, eso es importante plasmarlo en el Estatuto Comunal. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, si es que existen recursos naturales dentro del territorio comunal, la comunidad no solo tiene derecho al terreno superficial, que eso le otorga la Ley de Comunidades Campesinas, la Constitución le reconoce propiedad comunal sobre la superficie, sobre el subsuelo y sobre el sobresuelo. ¿Estamos? Pero sobre el recurso natural, ¿comunidad campesina tiene derecho sobre el recurso natural? ¿Qué opinan ustedes? La legislación actual no reconoce derecho. Pero si una comunidad campesina está en la base de datos del Ministerio de Cultura o se autoidentifica como descendiente de pueblos originarios, sí tiene derecho sobre los recursos naturales. ¿Y eso qué implica? En un contexto práctico y sencillo. Un recurso natural que se encuentre dentro del territorio de la comunidad de Miramar, en caso se explote, y si la comunidad está autoidentificada, autorreconocida como descendiente de pueblos originarios, no solo tiene derecho a negociar el terreno superficial mediante un contrato de servidumbre, usufructo, arrendamiento, lo que fuese. También tiene derecho a recibir un porcentaje de la utilidad que genere la explotación de ese recurso natural. ¿Estamos? Ahora, ¿qué dice el convenio? ¿Qué porcentaje? No dice cuánto. No puede ser 5%, 3%, 1, 10, no dice. Dependerá de la negociación. Tampoco dice cómo. Puede ser en infraestructura, puede ser en montos dinerarios, etc. ¿Qué comunidades en el Perú han negociado de esa manera? Hay algunas comunidades en el Cusco, por ejemplo, Espinal. Hay otra comunidad, por ejemplo, en Colaychea del Puno. Y otras tantas comunidades que han planteado y han logrado, ¿no?, que se les reconozca ese derecho. En caso se explote ese recurso natural, la comunidad tiene derecho también, por ser o autoidentificarse como descendiente de pueblos originarios, tiene derecho a percibir, tiene derecho a recibir un porcentaje de la explotación. Y también el beneficio a, en este caso, en caso se genere contaminación, un seguro, una protección especial por temas de contaminación. Aparte viene el tema de la licencia social, el convenio marco, que es otra cosa, ¿no? Entonces, hay varios derechos acá que uno tiene que tener en cuenta. Por eso es importante la necesidad y la importancia de que la comunidad campesina se caracterice, se identifique, se autodefina como descendiente de pueblos originarios. Porque esta categoría de descendiente de pueblos originarios va a hacer que la comunidad tenga derechos colectivos, derechos territoriales. Y cuando hablamos de territorio es muy distinto a tierras. Tierras es una categoría, un concepto de derecho civil, es un concepto privado. En cambio, la categoría de territorios es un concepto no solo jurídico, sino también político. Normalmente el territorio es un principio del derecho internacional y es un elemento de los estados. Entonces, ¿por qué le reconocen eso a las comunidades campesinas? Porque justamente las comunidades campesinas vienen de los ayllus. Y antes de que llegara la expansión colonial, las comunidades tenían su propio sistema de justicia, organización, etc. Vino la expansión colonial, alteró su situación económica, política y jurídica. Vino la independencia,
la situación de las comunidades campesinas no cambió, más aún empeoró, peor aún con las haciendas. Olvídense, esa fue una situación mucho más compleja y difícil. En consecuencia, he ahí la necesidad de incorporar sobre todo esta categoría en el Estatuto Comunal. ¿Cómo se incorpora? Bueno, ahí creo que hemos proyectado un poco el Estatuto. Se incorpora a partir de una discusión, de un debate que ustedes puedan hacerlo. Eso lo pueden plasmar en un libro de actas y luego eso también se incorpora en el Estatuto Comunal, ¿no? Ahora, cuando vamos a hablar del Estatuto Comunal, el Estatuto Comunal termina constituyendo un instrumento legal con naturaleza de rango de ley dentro de una comunidad campesina. Ese es un Estatuto Comunal, que va a establecer un conjunto de derechos y obligaciones. Pero muchas veces, por desconocimiento en las comunidades campesinas, el Estatuto Comunal no es respetado, las autoridades también muchas veces lo desconocen y al final pues no tienes un buen instrumento jurídico que pueda garantizar una convivencia armónica y sobre todo mejore la calidad pues, de la comunidad, ¿no? Individualmente y de manera colectiva, ¿no? Ese es un factor importante también y necesario que debemos tener en cuenta para poder actualizar el Estatuto Comunal. Por otro lado, en el Estatuto Comunal debe quedar claro también el tema del régimen de tenencia y uso de las tierras comunales. Ese es otro gran problema, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente en nuestra legislación nacional tenemos una serie de marcos normativos que el Estado ha ido emitiendo, pero sobre todo para las comunidades campesinas de la costa, esos marcos normativos han sido los más perjudiciales posibles, ¿no? Primero tenemos la Ley de Comunidades Campesinas de 1987, luego tenemos el reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas, luego sale la Ley de Deslinde y Titulación, pero en 1987 estaba vigente la Constitución del 79, ¿no? Entonces, la Constitución del 79 con las comunidades campesinas tiene una orientación más que todo, en este caso, de protección especial para las comunidades campesinas, ¿no? Hay una situación, sobre todo, de protección por parte de la Constitución del 79. Viene la Constitución del 93 y se promulgan otras leyes, la 26505, que ustedes la conocen, ¿no? La Ley de Promoción de la Inversión Privada en Comunidades Campesinas, eso es de los Andes y de la selva, nada más, ¿no? Y luego viene la 26845, que es la Ley de la Promoción de Comunidades Campesinas de la Costa. ¿Qué sucede con estos marcos normativos? Sobre todo con la Ley de Comunidades Campesinas de la Costa. Flexibiliza el régimen de uso y tenencia de la ley. En una comunidad campesina no existe propiedad privada. ¿Qué es lo que existe? Propiedad comunal. ¿Estamos? Y el comunero posesionario tiene derecho al uso, al disfrute, pero no tiene derecho a vender, donar, a arrendar, transferir, heredar, no lo tiene. Sin embargo, vamos a ver que esa práctica es muy común, no solo aquí, en la mayoría de las comunidades campesinas. ¿Qué genera eso? Todo un problema de conflictos, ¿no? No solo al nivel del tráfico de terrenos, sino también al momento de poder formalizar eso, inscribir, etc. Muy difícilmente van a poder formalizar esas propiedades o esas parcelas porque el único propietario, repito, viene a ser la comunidad campesina. Entonces, al ser el único propietario de la comunidad campesina, poder formalizar eso va a necesitar o requerir sí o sí que pueda realizarse determinados actos en los cuales tiene que autorizar la máxima instancia de gobierno en una comunidad campesina, que es la Asamblea Comunal. Sin esa instancia no vas a poder formalizar una serie de, en este caso esa parcela que se ha transferido, no vas a poder garantizar o inscribirle en registros públicos, ¿no? Sin embargo, la 26845, sobre todo que es para comunidades campesinas de la costa, flexibiliza eso comparando con la Ley de Comunidades Campesinas. La Ley de Comunidades Campesinas establece claramente 2 tercios de comuneros calificados, en casos pues se puedan vender, donar, etc., ¿no? Sin embargo, la 26845 establece, basta con la mitad más uno, e incluso el comunero posesionario podría convertirse en propietario. Entonces, ¿por qué se da esa flexibilización en las tierras de las comunidades campesinas de la costa? Básicamente con una orientación. La Constitución del 93 tiene una orientación y una vocación de promover la inversión privada. Si yo voy a promover la inversión privada, ¿qué necesito? Abrir el camino. ¿Y cómo voy a abrir el camino? Con marcos legales más flexibles. ¿Para quién? Sobre todo en la costa, para las empresas agroexportadoras, ¿no? Que gozan de grandes beneficios, no solo a nivel de esa ley,
sino también tienen grandes beneficios a nivel laboral, tributario, etc. Tienen exoneraciones tributarias bastante importantes y que incluso en estos últimos tiempos se les ampliaron. Entonces, hay todo un marco legal que ha sido orquestado, planteado para beneficiar a las empresas, pero perjudicando muchas veces a comunidades campesinas en cuanto a disminuir el territorio o la propiedad comunal. Ese es un poco el panorama, ¿no? En ese sentido, el Estatuto Comunal termina constituyendo un instrumento legal importante, necesario y sobre todo que debe pasar por un proceso de actualización. Primero, una actualización interna, de acuerdo a la situación económica, social, porque toda comunidad tiene sus propias características y va evolucionando también el proceso del régimen de uso y tenencia de las tierras. Pero también es importante incorporar la normativa internacional. ¿Existen tratados internacionales? Sí, como el Convenio 169 de la OIT, que es un tratado internacional que se aplica a descendientes de pueblos originarios y que el Estado, cuando hace los informes internacionales, dice que la mayoría de las comunidades campesinas son descendientes de pueblos originarios. Este tratado internacional del 169 está vigente en el Perú desde 1995. Sin embargo, no se ha ejecutado, no se ha materializado, porque no había una ley y mucho menos un reglamento, y mucho menos un ministerio, que recién se da cuando, en el gobierno de Humala, en el año 2011 se promulga la ley de consulta previa, posteriormente el reglamento, y también se crea el Ministerio de Cultura, que es la entidad que va a canalizar, etcétera, ¿no?, el proceso, los mecanismos. Entonces, esta ley, ¿qué finalidad tiene? Primero, consultar, ¿no? Por eso se llama la ley de consulta previa. ¿Qué va a consultar? Por ejemplo, cuando vamos a otorgar concesiones petroleras, mineras, hidroeléctricas dentro del territorio comunal, ¿no? Debería consultarse a partir de otorgar la concesión. Sin embargo, en el Perú no se cumple. Se consulta recién cuando se va a entrar a la etapa de exploración o explotación, pero se consultan los estudios de impacto ambiental. Pero el convenio es bastante claro. El convenio dice todo acto administrativo o legislativo que afecte a una comunidad campesina o pueblo originario es susceptible de consulta previa. Situación que no se da en el Perú. Muchas comunidades, cuando ven esa omisión por parte del Estado, plantean acciones de amparo a nivel judicial y es un juez quien ordena al Estado o al Ministerio que consulte, ¿no? Pero la idea no es llegar a ese escenario, sino que el Estado pueda garantizar el ejercicio de la comunidad campesina en cuanto a otorgar un derecho dentro del territorio comunal, pero que otorgar ese derecho implicaría también implica afectar derechos colectivos, sobre todo el derecho al territorio. Porque si yo soy titular del terreno superficial, pero también tengo derecho sobre el recurso natural, y si yo otorgo a un tercero, ¿me están o no quitando el derecho? Mínimamente tendría que consultar, ¿no? Ahí radica la consulta previa. Pero también, si se va a explotar, tengo derecho a beneficiarme. Y si se va a contaminar, tengo derecho a una indemnización por posible daño ambiental. Todo eso está en el marco normativo. Entonces, en el marco normativo internacional, en la ley de consulta previa, y también está en el reglamento. Lo que corresponde es que todo eso que está ahí también puedan materializarlo ¿dónde? En el Estatuto Comunal, ¿no? Y a partir de ahí, esta zona es una zona petrolera, ¿no? Entonces, más adelante, cuando ustedes puedan plantear procesos de negociación, puedan plantear esos procesos de negociación tomando en cuenta esos aspectos, ¿no? Ahora, otro aspecto importante es la jurisdicción comunal. El artículo 149 de la Constitución Política del Perú reconoce a las comunidades campesinas jurisdicción especial y territorial. ¿Qué implica jurisdicción? El Estado, cuando se constituye de forma, tiene, o una de las funciones del Estado es administrar justicia mediante el Poder Judicial. ¿Estamos? Pero esa facultad de administrar justicia también le trasladan a las comunidades campesinas mediante el artículo 149 de la Constitución. ¿En qué temas tiene competencia la comunidad campesina para administrar justicia? Por ejemplo, en el uso y tenencia de las tierras comunales. Por ejemplo, cuando una comunidad determina en su estatuto que pasados 2 años, si no trabaja esa persona, esas tierras se revierten a favor de la comunidad, eso es competencia, ¿no? Hacer uso de la facultad jurisdiccional, entre otras cosas. Entonces, ¿qué significa? Que una decisión de una comunidad campesina bien elaborada en cuanto a tierras comunales u otros aspectos dentro de la comunidad campesina, esa decisión
tiene el mismo peso, el mismo valor que una sentencia judicial o una disposición fiscal. Tiene el mismo valor, siempre y cuando que se haya respetado en nuestra jurisdicción comunal el derecho al debido proceso. Se le haya permitido a la persona que se le está procesando defenderse. Si no se le haya vulnerado sus derechos fundamentales. Entonces, esa jurisdicción especial comunal también debe plasmarse ¿dónde? En el Estatuto Comunal. Y mediante esa jurisdicción especial comunal, por ejemplo, se puede aplicar el proceso de extinción de la posesión de la parcela familiar frente a comuneros que cometen faltas graves o frente a terceros que también invaden el territorio comunal. Porque no sé si se habrán dado cuenta, sobre todo este es un tema común, sobre todo en comunidades campesinas de la costa, cuando terceros ajenos a la comunidad invaden propiedad comunal. Ese es un tema recurrente. Entonces, ¿qué sucede? La comunidad muchas veces se organiza, los vota a los invasores, y estos invasores van a la fiscalía o a la comisaría e interponen denuncias por delitos de usurpación. Y dada la coyuntura, la situación, muchas veces terminan siendo procesados y condenados los comuneros o los dirigentes por delitos de usurpación. ¿Por qué? Porque obviamente la ley protege también de manera especial el derecho de posesión. Entonces, si yo no puedo ir y votar, ¿no? Entonces cometo ahí delito de usurpación. Entonces, ¿qué tiene que hacer la comunidad en ese caso? Aplicar el artículo 14 de la Ley de Comunidades Campesinas, proceso de extinción de las parcelas familiares. ¿Qué implica ese procedimiento? Implica notificar al invasor para que venga a una asamblea comunal. Indudablemente no lo va a hacer, pero hay que cumplir esa formalidad para no caer en una situación jurídica donde nos procesen y nos puedan condenar, ¿no? Entonces, una vez que se realiza eso, se aplica este artículo 14 y posteriormente sí puedes ir a desalojar a esas personas ajenas a la comunidad que han invadido el territorio. Entonces, es un mecanismo, es un procedimiento que va a permitir proteger no solo a la comunidad sobre sus territorios, sino también proteger a los dirigentes y a la comunidad en general a que no sean procesados en un fuero, en este caso en la función jurisdiccional ordinaria, ¿no? Ante la fiscalía, ¿no? Etc. Entonces, es una forma de protegerse. Si hemos cumplido con todos esos procedimientos, simplemente en casos de denuncias se informará que acá se ha hecho uso primero de la autonomía comunal, 2 de la función jurisdiccional comunal, capacidad de administrar justicia de la comunidad campesina, y 2, se ha aplicado el artículo 14 de la Ley de Comunidades Campesinas que tiene que ver con proceso de extinción de la posesión de las parcelas familiares. Eso todo está regulado en la Ley de Comunidades Campesinas. Entonces, hay distintos mecanismos, marcos legales en la Ley de Comunidades Campesinas que si los conocemos correctamente y sabemos cómo aplicarlos, puede mejorar la convivencia de la comunidad campesina frente a terceros que invaden la propiedad comunal, pero también a ordenar la convivencia entre comuneros, comuneras, pero también frente a estos escenarios de cuando vienen pues empresas grandes a querer explotar recursos naturales y también implementar todo lo que tiene que ver con la normativa internacional con la finalidad de que nos ampare y nos proteja también frente a los derechos que nosotros podamos exigir en cuanto se quiera explotar esos recursos naturales. ¿Estamos? ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna duda? ¿Ninguna? Continúo. Ya. Allá vamos a verificar el Estatuto Comunal. Bueno, acá creo que hay una comisión que ha estado trabajando en la modificación del Estatuto. Está revisando un poco ese Estatuto. Hay algunas cosas que hay que mejorar, puntualizar, sobre todo estos puntos que les he mencionado, ¿no? Jurisdicción comunal, incorporación del convenio 169, régimen de tenencia y uso de las tierras, proceso de extinción de las parcelas familiares, ¿no? Esos artículos son importantísimos y necesarios incorporarlos en su actual estatuto, entre otras cosas más, pero sobre todo esos aspectos, ¿no? Los derechos colectivos también. Entonces, yo creo que ustedes han estado trabajando en una modificación total o parcial del estatuto. Me han entendido que es una modificación total, ¿no? Entonces, es mejor porque hasta para temas registrales, ¿no? Porque si vamos a hacer una modificación parcial, así sea una coma, tú tienes que precisar eso y hay todo un tema ahí, ya de procedimiento, registro. Es mejor modificar todo. Entonces, aquí, la siguiente, por favor. La siguiente. Ya. Miren,
Cuando se va a redactar el nuevo estatuto comunal, es importante lo siguiente: los linderos, bienes y rentas comunales, el patrimonio comunal, principales problemas y cómo resolverlos, por ejemplo, comuneros y comuneras residentes y sus obligaciones diferenciadas que les permitan mantener sus derechos como comuneros y comuneras, ¿no? Entonces, inventario de los distintos recursos naturales, hídricos, forestales. ¿Aquí hay recursos naturales? Ya. ¿Eso está en el estatuto comunal? Ya. Bueno, es importante que todos esos recursos naturales se puedan plasmar en el estatuto comunal. Todo. Ríos, riachuelos, ojos de agua, bueno, las lagunas, lo que puede ser áreas forestales, todo eso tiene que estar establecido, ¿no? Incluso si pueden identificar con mayor precisión, por ejemplo, zonas forestales, cuántos árboles, etc., es importante. Eso incluso les sirve en un proceso de negociación. Imagínense, viene un proyecto, no sé, minero, petrolífero, y ustedes quieren negociar esas tierras, pero ni siquiera saben cuántos árboles tienen. Cada árbol va a tener un valor, ¿no? Y un perito tasador tiene que establecer, cuantificar en términos económicos cuál puede ser el valor de esos árboles, de esa forestación, de esa área ecosistémica, etc., ¿no? Entonces, por eso es importante. La siguiente, por favor. Bueno, convocar a una asamblea extraordinaria para la presentación y aprobación del estatuto modificado, ¿no? La siguiente. Eso tiene que ver básicamente con la inscripción de registros públicos, pero eso yo lo considero más un tema procedimental. La siguiente, por favor. Ya, miren, ¿por qué debemos actualizar el estatuto comunal de acuerdo al convenio 169 de la OIT? ¿Alguien ha escuchado acá hablar qué es el convenio 169? ¿Nadie? ¿Y el Estado nunca vino? ¿El gobierno regional, el Ministerio de Cultura nunca vino a capacitarnos? Sí, adelante, por favor. Un gusto conocerlo. Mucho gusto. Sí, mucho gusto. Gracias. El estatuto, bueno, enmarcado dentro del 169 se dio base a que hay todo un colectivo de defensores ambientales y territoriales. Entonces se nos dio la oportunidad, tengo la oportunidad de estar participando dentro del grupo de la modificación del estatuto comunal y tenía poco conocimiento y ese limitado conocimiento que hay en redes, entonces oportunamente se dio la capacitación que estaba dando usted mediante Zoom. Y bueno, como tuve material y todo ello, y un poco que lo compartí, porque acá a nivel de lo que es comuneros no tenemos conocimiento y es difícil que el gobierno o el Estado tenga cercanía con lo que más les interesa a ellos es desfocarnos para favorecer a las empresas que están dentro de explotando dentro de nuestro territorio, ¿no? O sea, nulo conocimiento, casi el 90% de los comuneros referente a este tema. Gracias. Miren, incluso ustedes, la Junta Directiva, podría solicitar una capacitación al Ministerio de Cultura. Alguna vez algunas comunidades en donde yo he estado lo hemos solicitado normalmente y el Ministerio de Cultura ha venido y ha capacitado a la comunidad, ¿no? Entonces podrían solicitarlo. Mientras exista mayor capacitación sobre el tema es mucho mejor porque nos va a esclarecer el tema y podemos conocer mejor, entender mejor y a partir de ahí mejorar también el estatuto comunal, ¿no? Sin embargo, esta parte yo creo que es importante y necesario conocerlo. Porque, como repito, hace un momento manifesté, el Convenio 169 es un tratado internacional de derechos humanos. Para el caso peruano tiene naturaleza y rango constitucional. Es decir, está al mismo nivel que la Constitución. Eso por un lado. ¿Qué cosa va a reconocer este Convenio 169? Derechos colectivos. Hace un momento hemos hablado que si hay un recurso natural acá y se explota, la comunidad tiene derecho no sobre ese recurso natural. Sí tiene derecho. ¿Dónde está contemplado? ¿Dónde está regulado eso? En el Convenio 169, a nivel internacional. Entonces, cuando uno va a negociar con una empresa, no solo va a negociar el terreno superficial, también tiene que negociar, ¿no?, los derechos que están reconocidos en el Convenio 169. ¿Cuáles son esos derechos? Derecho al territorio. Y dentro del derecho al territorio están los recursos naturales, ¿no? ¿Qué significa el derecho al territorio? El hábitat, los recursos forestales, metálicos, no metálicos, hídricos, petróleo, recursos
hídricos que generen pues electricidad, ¿no? Minerales, etc., la comunidad tiene derecho sobre esos recursos. ¿Estamos? Por ejemplo, si hay canteras acá, ¿la comunidad tiene o no tiene derecho sobre esas canteras? Claro que sí. Tiene derecho primero sobre el terreno superficial, que así sea 1 metro, nadie puede pasar por ahí mientras no haya autorización del titular, sea esta propiedad comunal, propiedad privada o propiedad estatal. En este caso, si estamos en la comunidad, estamos hablando de propiedad privada. Ahora, si esa cantera se va a explotar, ¿quién administra esas rentas según la ley de municipalidades? El municipio. ¿Estamos? El municipio es el que otorga las concesiones, incluso dentro del territorio comunal. Pero, según el convenio, la comunidad también tiene derecho sobre el recurso natural. ¿Estamos? Entonces, si tiene derecho sobre el recurso natural, tiene derecho a compartir el porcentaje que cobre el municipio sobre el recurso. ¿No? Hay un caso bien interesante que llegó hasta el Tribunal Constitucional de una comunidad campesina nativa de la ciudad, que es sobre un caso similar. Y el Tribunal Constitucional le llegó a dar la razón y le dijo efectivamente, de acuerdo al convenio, tiene derecho sobre ese recurso. Voy a buscarles una sentencia, no la tengo acá presente, pero hay un caso de una comunidad nativa en la ciudad, que por cada barril de petróleo que sacan, un porcentaje va para la comunidad. ¿De acuerdo a qué? Al convenio. Es en la selva, creo, el único caso. ¿Qué se está aplicando ahí? El convenio 169, y se está aplicando el derecho a beneficiarse por la explotación del recurso natural. ¿Y por qué tiene derecho la comunidad? Por un principio, el principio de ancestralidad. ¿Qué significa el principio de ancestralidad? Primero en el tiempo, primero en el derecho. La mayoría de las comunidades campesinas, su existencia es mucho antes que el Estado. ¿El Estado cuándo se constituyó? En 1821. Muchas comunidades campesinas, si ustedes se ponen a revisar, son de 1600, 1500, etc. Entonces, las comunidades existían mucho más antes que existiera el Estado. Mi derecho era más, ¿no?, inicial. ¿Estamos? Incluso los estudios especializados en temas de la realidad peruana, por ejemplo, manifiestan que cuando se da la independencia política del Perú en 1821, el 90% de la población era población descendiente de pueblos indígenas. El 90%. ¿No? Y ahora, según el último censo del 2017, ¿cuántos se consideran descendientes de pueblos originarios? Cerca de 7 millones, 27%. Ese es otro tema ya, de política de Estado, etcétera, ¿no? que se debería tocar, pero de manera de comentar. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? Ustedes pueden tomar como base esa sentencia ¿no?, y este caso que se ha dado en la comunidad nativa de la selva peruana, donde por cada porcentaje, por cada barril reciben un porcentaje, ¿no? Y a partir de ahí podrían plantear una renegociación. Pero para ello, ¿qué es importante? Que en el estatuto incorporen la condición de descendiente de pueblos originarios. Eso es importante, porque a partir de ahí existen estos derechos colectivos. El primer derecho, el derecho al territorio, ¿no? En caso de que existan recursos naturales dentro del territorio, la comunidad tiene derecho a beneficiarse de esos recursos naturales. ¿De qué manera? En caso se explote, un porcentaje. Pero no solo eso, también la comunidad tiene derecho a administrar, conservar dichos recursos naturales de acuerdo a sus usos y costumbres. También la misma ley de comunidades, saliéndonos un poquito del convenio, la misma ley de comunidades le da un derecho de preferencia a las comunidades campesinas para que puedan constituir sus empresas comunales y puedan explotar los recursos que están dentro de su territorio. ¿Lo podrían hacer ustedes? Claro que sí. ¿Podrían constituir su empresa comunal? ¿Y qué haríamos? Por ejemplo, si constituimos la empresa comunal, oye, hay que ver, a ver, en la comunidad son 27.000 hectáreas aproximadamente, ¿no? Habría que averiguar primero si las 27.000 hectáreas están o no concesionadas. Muy probablemente al 90% esté todo concesionado. Pero por ahí se vence algún derecho de un tercero, la comunidad mediante su empresa comunal podría solicitar concesionar también esos recursos, ¿no? Imagínense que hace 20, 30 años ustedes hubieran concesionado esos lotes, venía una empresa que quería explotar, negociaba con ustedes, con la comunidad de terreno superficial, y con la empresa comunal negociaba el recurso natural.
una asociatividad y podrías hacerlo, ¿no? Tranquilamente podrías hacer eso. ¿La ley permite eso? Sí, lo faculta, lo permite, a partir de constituir la empresa comunal, ¿no? Entonces la empresa comunal tiene un régimen jurídico especial que permite que las comunidades campesinas puedan también trabajar, ¿no? Realizar actividad empresarial, ¿no? Pueden hacerlo. Muchas comunidades campesinas donde yo he asesorado, sobre todo en el lado de los Andes, en Cusco, Puno, Apurímac, la mayoría tienen sus empresas comunales. Entonces, cuando vienen las empresas mineras, no solo negocian el terreno superficial, sino también negocian un convenio marco para que la empresa comunal se dedique a realizar una serie de actividades dentro del proyecto minero por el tiempo de duración del proyecto minero. Entonces hay un beneficio tanto para la comunidad, pero mediante el convenio marco para la empresa comunal, donde casi la mayoría de los comuneros trabajan en la empresa comunal.